Hola, bienvenidos a la práctica número 7 del Laboratorio de Principios de Análisis Cuantitativo. En esta práctica vamos a realizar una curva de titulación potenciométrica de un ácido débil utilizando una base fuerte. Vamos a encontrar gráficamente el punto equivalente de la titulación del ácido acético con hidróxido de sodio. Y después vamos a calcular el porcentaje de ácido acético que contiene la muestra de acuerdo con los datos que vamos obteniendo experimentalmente. La técnica de potenciometría se utiliza en titulaciones de reacciones de precipitación, en reacciones ácido-base, en óxido de reducción y complejometría. Nosotros en esta ocasión vamos a ver una titulación ácido-base. Las características de esta técnica o por las cuales utilizamos esta técnica es cuando no tenemos un indicador visual para poder realizar nuestra titulación, o cuando tenemos soluciones oscuras o de color que no nos permiten utilizar precisamente con el indicador visual, cuando sospechamos que tenemos más de un punto de equivalencia en la muestra, o para detectar el punto de equivalencia de una reacción en la que no conocemos cuál sería el indicador visual adecuado. El material que vamos a utilizar está en nuestro manual de prácticas del alumno. Principalmente tenemos un potenciómetro, hay algunos vasos de precipitados, de preferencia tener un plato de agitación, bureta y unas soluciones buffer de pH conocido. El aparato que vamos a utilizar es un Conductronic pH 15 y ya lo tenemos calibrado, pero normalmente necesitamos hacer ajustes. En caso de tener parrillas de agitación, pues las vamos a utilizar, y si no tenemos, tendremos que utilizar agitadores de vidrio para poder mezclar toda la masa reaccionante que tenemos en nuestro experimento. La reacción que vamos a tener en este experimento es el ácido acético, que es un ácido débil, va a reaccionar con hidróxido de sodio, que es una base fuerte, para producir agua y acetato de sodio. El acetato es la base conjugada del ácido débil, ácido acético. Nosotros vamos a buscar el punto equivalente de la reacción utilizando o elaborando una gráfica con los datos que vamos obteniendo. El punto de equivalencia para un ácido débil, cuando está siendo titulado por una base fuerte, siempre tendrá un pH mayor que 7. Cuando conocemos entonces cuál es el volumen equivalente de nuestra titulación, entonces podemos calcular cuánta cantidad de ácido acético tenía nuestra muestra. Para poder trabajar necesitamos algunas soluciones, y en nuestro manual viene indicado cómo preparar una solución de hidróxido de sodio 0.1 normal, y también cómo preparar una solución de fenolftaleína al 0.5% en masa volumen. Para valorar el hidróxido de sodio que preparamos anteriormente, pues necesitamos calcular cuántos gramos de ftalato ácido de potasio vamos a necesitar. Si queremos gastarnos aproximadamente 10 mililitros de hidróxido de sodio 0.1 normal. Este experimento lo realizamos 3 veces para asegurarnos de que los resultados que estamos obteniendo son confiables. Nosotros debemos de lavar, enjuagar
y secar en estufa 3 matraces Erlenmeyer y ahí pesar los miligramos calculados del patrón primario ftalato de ácido de potasio para poder realizar nuestro experimento. En cada matraz le vamos a agregar agua destilada y el indicador, de tal manera que podamos titular. Vamos a usar una bureta para ir agregando la cantidad necesaria de hidróxido de sodio hasta que podamos ver que la fenolftaleína ha cambiado de color. Originalmente, antes de agregar el hidróxido de sodio, la fenolftaleína es incolora porque está en un medio ácido por esta sustancia que tenemos acá, que es un ácido débil, y al estar agregando hidróxido de sodio llegará el momento en que se termine todo el ácido débil y solamente va a haber una gota de exceso únicamente de base fuerte, lo que nos va a provocar que la fenolftaleína cambie a un color rosa. Con los datos obtenidos vamos a llenar la siguiente tabla que viene en el manual. Entonces aquí vamos a poner las 3 mediciones de masa que hicimos del patrón primario, ftalato ácido de potasio, y también vamos a anotar para cada matraz que utilizamos cuánto volumen de hidróxido de sodio gastamos en la titulación. Debemos de llevar un orden muy estricto para relacionar correctamente que si yo utilicé si yo realicé la titulación del contenido de este matraz número 1, pues entonces yo debo de escribir correctamente cuál era la masa que tenía ese matraz. También podemos calcular el título de la solución, donde vamos a poner la masa del patrón primario entre el volumen del patrón secundario, que sería el hidróxido de sodio. Para calcular la normalidad, podemos hacer el cálculo de título entre peso equivalente del patrón primario. Como el patrón primario solamente tiene un hidrógeno para compartir o para reaccionar con el hidróxido de sodio, entonces el peso equivalente del patrón primario, ftalato ácido de potasio, será su peso molecular entre 1. Cuando hemos calculado todos los valores de la tabla, vamos a calcular el promedio del título y el promedio de la normalidad de la solución de hidróxido de sodio. Posteriormente, el profesor nos entregará una solución problema de la que nosotros debemos de encontrar cuál es la cantidad de ácido acético que contiene. Lo vamos a reportar en porcentaje y para eso vamos a hacer la siguiente medición. Primero vamos a diluir con agua destilada aproximadamente unos 200 mililitros y vamos a enjuagar los electrodos del potenciómetro. Después ajustamos o calibramos el potenciómetro con soluciones buffer de pH conocido de 4, 7 y 10, dependiendo de preferencia tienen que ser las 3, pero va a depender de cuáles tenemos disponibles. Mínimo deben de ser 2. Cuando ya tenemos el equipo calibrado, entonces vamos a montar el equipo de tal manera que podamos tener nuestro vaso de precipitados con aproximadamente 200 mililitros de solución reaccionante, donde viene nuestra muestra de ácido acético. Vamos a colocar el electrodo y vamos a poner una bureta que nos permita ir agregando el titulante hidróxido de sodio en este vaso de precipitados. Vamos a dejar espacio también para poder
poner un agitador de vidrio sin tener contacto con el electrodo para no dañarlo. El electrodo debe estar sumergido en la masa reaccionante. Si hace falta más líquido para que el electrodo esté totalmente sumergido, no hay ningún problema. Vamos a ir agregando lentamente nuestro titulante y vamos a ir anotando el pH que me marca el potenciómetro. Lo recomendable entonces es agregar de 1 mililitro en 1 mililitro hasta que yo llegue a un pH aproximadamente de 5.5. Cuando yo llego a un pH mayor a 5.5, entonces yo voy a reducir la cantidad de hidróxido que voy a agregar a mi muestra, y puede ser de 0.3 en 0.3 o de 0.5 en 0.5, de tal manera que nosotros podamos encontrar más fácil la cantidad de el valor del volumen equivalente que yo requiero para determinar cuál es la composición de mi muestra. En el siguiente archivo vamos a ver una simulación de cómo iríamos construyendo nuestra gráfica para poder realizar ese cálculo del volumen equivalente. Aquí tenemos una gráfica en la cual, antes de comenzar a agregar hidróxido de sodio, entonces yo solamente puedo medir el pH que tendría mi solución problema. En este momento tengo 0 de volumen de base porque no he agregado nada de titulante. Si yo agrego 1 mililitro de titulante, entonces el pH va a cambiar. Yo agrego 1 mililitro con la bureta, agito con el agitador de vidrio y espero unos segundos a que se estabilice la lectura del potenciómetro. Posteriormente voy a agregar otro mililitro. En mi tabla va a ser un 2. Solamente agregué 1, pero como ya había agregado 1 anteriormente, ahora son 2. Vuelvo a agregar 1 mililitro más. Y entonces de esta manera voy construyendo mi gráfica de titulación potenciométrica. Agrego 1 mililitro más y siempre voy a estar verificando que no me pase de 5.5 de pH. 1 mililitro más y ya llegué a pH 5. Agrego 1 mililitro más y ya casi estoy llegando al límite. Por lo tanto, aquí puedo decidir si agrego 1 mililitro más o voy más a la segura, y desde este momento voy a agregar solamente 0.3. Entonces agrego 0.3 y el incremento es más lento. Nuevamente agrego 0.3 y va subiendo la cantidad de ácido, perdón, va subiendo el valor del pH conforme yo voy agregando titulante. Entonces seguimos agregando y así hasta encontrar un cambio brusco. La situación que vemos aquí en nuestra titulación es de que de repente el pH va a cambiar de manera muy drástica, y es porque en ese momento se acaba nuestro ácido débil y entonces el pH es influenciado por la base, el exceso de base que hemos agregado.
Seguiremos agregando y ahí está el cambio brusco de pH. Desde 6.3 llegó hasta 10.79. Sigo agregando de punto 3 en punto 3 y voy generando mi gráfica. Después de unos 4 puntitos más con incrementos pequeños de ácido, de base, entonces puedo regresar a la estrategia inicial, que era de 1 mililitro en 1 mililitro. Entonces sigo agregando 1 mililitro tras otro para completar mi gráfica. Entonces, cuando yo ya llegué hasta este punto, termino mi gráfica y he llegado a tener una cantidad de exceso de base titulante para poder utilizar métodos numéricos y encontrar dónde está el volumen equivalente o el punto equivalente de esta reacción. Es muy importante que en esta zona tengamos puntos muy cercanos entre ellos, porque nos genera una mejor resolución de nuestros datos. Entonces, cuando ya tenemos estos datos, nosotros lo que tenemos es una serie de datos como esta, que es la que vamos a tratar más adelante. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, pues nosotros teníamos un ácido acético que reaccionó con hidróxido de sodio, pero en el momento en el que se me termina el ácido acético, solamente queda acetato de sodio. Este acetato de sodio se hidroliza y entonces lo único que tenemos es hidróxidos que son liberados en el punto de equivalencia. Por eso nosotros habíamos dicho que el pH en el punto de equivalencia es mayor a 7. Posteriormente, para calcular la cantidad de ácido acético que tiene nuestra muestra, utilizamos estas ecuaciones. La cantidad de ácido acético que tenía originalmente mi muestra reacciona con una cantidad de equivalentes químicos igual de hidróxido de sodio. El ácido acético lo considero una masa y entonces los equivalentes químicos de un soluto sólido se calculan como masa entre peso equivalente, mientras que al hidróxido de sodio lo considero como como una solución. Entonces los equivalentes químicos de una solución o de un soluto en solución es el volumen de la solución por su normalidad. Si despejo la masa de ácido acético, que es la que me interesa, entonces voy a tener volumen por normalidad de solución de hidróxido de sodio por los equivalentes del ácido acético. El ácido acético tiene solamente un hidrógeno para compartir o para transferir al hidróxido de sodio. Por lo tanto, su peso equivalente va a ser su peso molecular entre 1. Cuando yo ya tengo calculado cuánta masa había originalmente en la muestra de ácido acético, entonces yo puedo calcular el porcentaje de ácido acético que tiene mi muestra con esta fórmula. El profesor debe de proporcionarme el valor del tamaño de la muestra, que normalmente puede ser 600 miligramos. Hay que asegurarse con el profesor si ese es el dato correcto, pero en general
a mis alumnos yo siempre les digo que el peso de la muestra es de 600 miligramos. Espero que esta explicación haya sido de utilidad y en un video subsecuente explicaré cuáles son los cálculos que debemos de hacer en esta práctica.